Bueno, ya tenemos las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohms. Tenemos, ¿qué más? Podemos calcular potencias. Vamos a seguir con lo próximo. Sería, si yo tengo resistencias, en muchos casos puedo coger esas conexiones de resistencias y simplificarlas. Y esto es lo que llamamos resistencias equivalentes. Y lo que hacemos es simplificamos resistencias que están en serie o en paralelo. Así que, por ejemplo, si yo tengo dos resistencias en serie, ¿verdad? Que en este caso R1 y R2 están en serie. Lo que quiero hacer es buscar una resistencia que sería equivalente a esas dos en serie. Y equivalente simplemente quiere decir que, ¿verdad? Aquí yo tengo un voltaje V y una corriente I. Si yo quito R1 y R2 y los sustituyo por R equivalente, pues lo que quiero es que el voltaje y la corriente se mantengan igual. La parte del circuito que no cambió, pues quiero que tenga siempre los mismos voltajes y las mismas corrientes. ¿Cómo encontramos esta resistencia equivalente? Pues vamos a empezar a escribir ecuaciones. Del circuito con la resistencia en serie, he puesto V1 y V2, ambas positivas arriba, negativas abajo, para que la corriente fluya de positivo a negativo. Así que V1 sería I por R1, V2 sería I por R2, y notamos, ¿verdad?, que tienen la misma corriente pasando por ellas. En el lado derecho, la resistencia equivalente, si escribimos la ley de Ohms aquí, pues V sería igual a I por R equivalente, ya que de nuevo la corriente está fluyendo de positivo a negativo. Ahora, una vez que tengo las ecuaciones de la ley de Ohms, vamos a hacer una suma de voltajes aquí, en la ecuación con las resistencias en serie. Si empiezo aquí abajo, sería menos V más V1 más V2 igual a 0. ¿Okay? O sea que hacemos una suma en el lazo que incluye el brinco de V. Despejando para V nos daría que V es igual a V1 más V2. Y si sustituimos ahora para V1 y V2, daría esto. Y como la corriente es la misma, la podemos factorizar y nos daría que V es igual a I por R1 más R2. Ahora, comparamos esta ecuación con la ecuación que teníamos aquí arriba y vemos que, ¿verdad?, si la V es igual y la corriente es igual, R equivalente tiene que ser R1 más R2. Así que si yo tengo dos resistencias en serie, para sacar una resistencia equivalente a esas dos, lo que tengo que hacer es sumarlas, ¿verdad? Y esto funciona en ambas direcciones, ¿verdad? Vamos a suponer que uno está construyendo un circuito. Necesita aquí una resistencia de 200 ohms y no lo encuentra, pero tiene de 100. Pues podría coger dos resistencias de 100, ponerlas en serie para que fuera equivalente a los 200 ohms que uno necesita. Funciona para dos. También funciona para más de dos resistencias en serie. Si tuviéramos más, sería la misma ecuación para todas, o similar para todas. Así que si tenemos n resistencias en serie, pues entonces la resistencia equivalente simplemente sería la suma de todas esas resistencias en serie. ¿Cómo lo usamos? Bueno, en práctica, ¿cómo hacemos? Bueno, este circuito aquí. Miramos el circuito. Notamos que la resistencia de 20 y la de 15 no están ni en serie ni en paralelo con ningún otro circuito, con ningún otro elemento. Pero la de 5 y la de 10 sí están en serie, ¿verdad? Estas dos resistencias están en serie, así que las podríamos combinar en una resistencia de 15 ohms. Y estos dos circuitos serían equivalentes en el sentido de la parte que no cambió, esta parte acá, va a tener las mismas corrientes y los mismos voltajes que tenía antes. Obviamente algo cambió, ¿verdad? Este circuito aquí tiene 1, 2, 3, 4 nodos.
Aquí solamente tenemos 3 nodos. Perdimos un nodo cuando unimos estos dos elementos, ¿verdad? El nodo que unía la resistencia de 5 y 10 pues desaparece cuando unimos esas dos resistencias en una. Decimos que hemos simplificado el circuito ya que tiene menos elementos y menos nodos en este caso. También podemos simplificar resistencias que están en paralelo, ¿verdad? Vamos a coger dos resistencias en paralelo. Vamos a decir que el voltaje sube, la corriente entrando a la conexión es I, y yo quiero sustituir estas dos resistencias en paralelo por una resistencia equivalente que la vamos a llamar de nuevo R equivalente. En este caso el voltaje es igual, como están en paralelo, el voltaje es igual. Le damos nombre a la corriente en cada una de nuestras resistencias. Vamos a llamarlas I1 e I2. V es igual a I1 por R1 y aquí V sería I2 por R2. En el circuito equivalente, pues allí simplemente usamos la ley de Ohms. V sería igual a I por R equivalente. Vamos a hacer una suma de corrientes en el nodo de arriba. Vamos a coger las corrientes entrando negativas, saliendo positivas, así que sería menos I más I1 más I2 igual a 0. O I es igual a I1 más I2. Si ahora sustituimos para las corrientes I1 y I2, aquí en la ley de Ohms, en el circuito con R1 y R2, despejo para I1 y para I2, y sustituimos aquí abajo, ¿verdad? I1 sería V entre R1, I2 sería V entre R2, y claro, como el voltaje es el mismo, lo podemos factorizar para afuera y lo que tenemos es 1 entre R1 más 1 entre R2. Ahora, esta ecuación es I algo por V. Para escribirlo más como la ley de Ohms, pues déjame dividir ambos lados por esta combinación de resistencias, o sea que V sería I 1 entre R1 más 1 entre R2, o sea que es la inversa de la suma de las inversas de las resistencias. Y si comparamos la ecuación aquí con la ecuación del circuito con la resistencia equivalente, de nuevo, para que los voltajes y las corrientes sean iguales, la resistencia equivalente tiene que ser igual a esto. 1 entre R1 más 1 entre R2. Y si hay más de 2, ¿verdad? Si hay N resistencias en paralelo, pues entonces la resistencia equivalente sería de nuevo 1 entre la suma de las inversas de todas las resistencias. Ahora, esta ecuación desafortunadamente no es tan sencilla como la de resistencias en serie. En serie simplemente la sumábamos. Aquí en paralelo pues es un poquito más complicado. Pero si hay dos, y esto solamente aplica si hay dos, si hay más de dos resistencias en paralelo, esto no funciona. Pero si hay dos solamente en paralelo, la ecuación sería esta. Y la podemos escribir, ¿verdad? Si simplificamos, lo podemos escribir como R1 por R2 entre R1 más R2, o sea que la multiplicación entre la suma, que en muchos casos es más fácil de acordarse de esta fórmula que la otra, y más fácil de aplicar también. De nuevo, esto no funciona para más de dos resistencias, así que pausen el video, verifiquen que esto está bien, derívanlo una vez ustedes, para así acordarse mejor de la ecuación. ¿Cómo podemos usar esto? Bueno, si nos dan un circuito así, en este caso tenemos una resistencia de 12 en paralelo con una de 4, podríamos combinar estas dos en una resistencia equivalente que sería de 3 ohms. Verifiquen, ¿verdad?, que la combinación en paralelo de estas dos da una de 3, ¿verdad? 12 por 4 entre 16 da 3. Vamos a empezar a buscar resistencias equivalentes, ¿verdad? Vamos a suponer que tengo 3 resistencias, una combinación de 3 resistencias, y quiero sustituir estas 3 resistencias por una resistencia equivalente que lo conectaría entre los nodos A y B. ¿Cómo lo hacemos? Esto se hace un paso a la vez, ¿verdad? Uno no va de un montón de resistencias a una resistencia en un paso.
uno hace un paso a la vez. Busca la resistencia que están en serie o en paralelo, lo simplifica y entonces reescribe el circuito y sigue por ahí. Así que, por ejemplo, si miramos este circuito aquí, no hay resistencias en paralelo, pero hay dos resistencias en serie, ¿verdad? La de 1K y la de 2K están en serie, así que las podríamos combinar en una resistencia de 3K. Así que reescribimos el circuito y claro, estos dos circuitos entonces son equivalentes. 1 más 2 sería 3, así que tenemos una resistencia equivalente de 3K. Ahora, en este circuito, la de 3K y la otra de 3K están en paralelo, ¿verdad? Tienen ambos nodos en común, así que estas dos resistencias están en paralelo. Y simplificamos para sacar una resistencia de 1.5K. ¿Verdad? Esto siempre va a ser cierto si yo tengo dos resistencias iguales en paralelo. La resistencia equivalente pues va a ser la mitad de cada una de ellas. Notamos una cosa. Cuando yo tengo resistencias en serie, dos resistencias en serie, la resistencia equivalente, que va a ser la suma de las dos, va a ser más grande que cualquiera de ellas. Cuando tengo dos resistencias en paralelo y saco la resistencia equivalente, la resistencia equivalente va a ser más pequeña que cualquiera de las dos. ¿Verdad? Si yo tengo una, ¿verdad? Aquí arriba, una de 12 y una de 4, la resistencia equivalente tiene que ser más pequeña que 12 y más pequeña que 4. Si cuando están entrando los números le da, por ejemplo, 5 o 6, yo sé que eso está mal porque tiene que ser menor que 4. Aquí hay unos problemas para hacer practicando estas ideas de simplificación de circuitos. Vamos a hacer algunos ejemplos adicionales. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, tomado del problema 2.2. Nos piden la resistencia equivalente o simplificamos este montón de resistencia para sacar una resistencia equivalente. De nuevo, lo que hacemos es un paso a la vez. Miramos el circuito, tratamos de identificar cuáles son las resistencias que están en serie y en paralelo. De nuevo, lo que recomiendo es que hagan es pausen el video, hagan el problema y entonces vuelvan. Miramos el circuito. No hay resistencias en serie aquí en el circuito original, pero la de 18 y la de 9, estas dos están en paralelo. Y también la de 6 y la de 12 están en paralelo. Así que vamos a simplificar esas dos. Una de 12 y una de 6 va a salir una equivalente de 4. Y una de 18 en paralelo con una de 9 nos va a dar una de 6. O sea que simplificamos estas dos aquí, simplificamos estas dos aquí y el resto del circuito lo dejamos igual. La de 2, la de 4, 6 y 48 se dejan como estaban. Pasamos ahora a este circuito y aquí no hay resistencias en paralelo, pero hay 3 en serie. ¿Verdad? Las 2 de 6 y la de 4 están en serie, así que podemos coger estas 3 y simplificarla y sacar una de 16. Así que simplificamos estas 3 que están en serie por una de 16. En este circuito notamos que la de 48 y la de 16 están en paralelo, así que sacamos la equivalente de paralelo de estas dos. Sé que va a ser menor que 48 y 16 y nos da una de 12. Y al final de cuentas, las 3 resistencias que quedan están en serie, así que podemos escribirla como una resistencia equivalente de 18 ohms. Así que este conjunto de resistencias, si sacamos la resistencia equivalente, todo esto es igual o equivalente a una resistencia de 18 ohms. Vamos a hacer algo similar con este conjunto de resistencias. En este circuito miramos, no hay resistencias en serie, pero la de 20 y la de 30 están en paralelo. Así que vamos a simplificar estas dos, que nos daría una de 12, y el resto del circuito lo dejamos igual. Sería borrar esta parte del circuito y sustituirlo con una de 12.
Miramos este circuito y vemos que la de 8 y la de 12 están en serie, así que estas dos la podemos sustituir por una resistencia equivalente de 20. En este circuito, pues entonces la de 20 queda en paralelo con la de 60, que cuando ve las 20 por 60 entre 80 nos daría 15. Y estas dos resistencias quedan en serie, que entonces la resistencia equivalente final sería de 22 ohms. Un problema divertido que tiene que ver con esto de resistencia en serie en paralelo es el 2.14. Nos dice lo siguiente. Nos dice que tenemos un calentador, lo que llama un space heater. Pero esto es un calentador que se enchufa a la pared. Es como una tostadora gigante. Ustedes saben cuando usan la tostadora, cuando bajan el pan, ¿verdad? Hay unos elementos que se ponen rojos y dan calor allí adentro. Pues imagínense una cosa grande así en sitios donde hace frío de noche o en Navidades. Usan estos pequeños calentadores y dice que se conecta a 120 voltios, que tiene dos elementos de calentar y vamos a usar resistencias como nuestro modelo de los elementos y cada uno, pues los dos elementos tienen resistencia R1 y R2 y que uno cuando lo prende puede usar los dos elementos cada uno individual, o los puedo usar en serie, o los puedo usar en paralelo. Okay. Y también nos dicen, de todos, ¿verdad? Hay cuatro conexiones, ¿verdad? Sería usar R1, usar R2, R1 y R2 en serie, y R1 y R2 en paralelo. Nos dicen que de esas cuatro combinaciones, hay una que usa 1200 vatios y esa es la potencia más alta. Y hay otra que usa 300 vatios y esa es la potencia más pequeña. Y nos piden la resistencia R1 y R2. Lo primero que vamos a hacer es escribir los circuitos de las posibles configuraciones de cada una de esas configuraciones de R1 y R2. Por ejemplo, podemos usar R1 y R2 sola, así que sería conectar 120 voltios a R1 o 120 voltios a R2. También nos dicen que podemos usar los elementos o en serie o en paralelo, así que aquí los cuatro dibujos de cómo serían usándolas individualmente o en combinaciones de serie en paralelo. Lo que queremos sacar es R1 y R2. Ahora, sabemos que en general potencia es voltaje por corriente, o I al cuadrado entre R, o V al cuadrado entre R. Lo que vamos a hacer aquí es, hay tres ecuaciones para calcular la potencia. La que vamos a usar, o la que yo voy a usar aquí, va a ser esta última, la que tiene que ver con voltaje, porque en todos los casos estamos enchufando el elemento a la pared, que son 120 voltios. Así que el voltaje en ese caso sería conocido. También nos dan la potencia más alta, nos dan la potencia más baja. Con eso nosotros podemos sacar la resistencia equivalente del caso que nos da la potencia más alta y del caso que nos da la potencia más baja. Ahora, ¿cuál de estas cuatro configuraciones usa la potencia más alta? ¿Y cuál de esas cuatro configuraciones usa la potencia más pequeña? Esto es parte del problema y esto es lo que el autor quiere que ustedes piensen. Bueno, si nosotros usamos esta ecuación, P es igual a V al cuadrado entre R, si el voltaje se mantiene igual, pues es obvio que mientras más pequeño R equivalente, más grande va a ser la potencia. Si V se mantiene igual, pues R equivalente va a cambiar potencia. Si es bien pequeño, mientras más pequeño R equivalente, más grande va a ser la potencia. Tienen una relación inversa aquí.
Ahora, ¿cuáles son las resistencias equivalentes de las 4 conexiones? Bueno, en la primera sería simplemente R1, en la segunda R2. Aquí la resistencia equivalente sería R1 más R2. Y aquí la resistencia equivalente sería la multiplicación entre la suma. Ahora, ¿cuál de estas da la potencia más alta? ¿Y cuál da la potencia más baja? Pues ¿cuál es la resistencia equivalente más grande? ¿Y cuál es la resistencia equivalente más pequeña? La suma de las dos va a ser la más grande, ¿verdad? No importa lo que sea R1 y R2, como R1 y R2 son positivos, la suma va a ser más grande. La más pequeña va a ser la combinación en paralelo, ¿verdad? Esto tiene que ser más pequeño que R1 y R2. O sea que esta es la resistencia equivalente más pequeña, esta es la resistencia equivalente más grande y con eso podemos sacar cuál es la potencia en cada caso. Por ejemplo, sé que R4, esta resistencia equivalente, es la resistencia equivalente más pequeña. Y si es la resistencia más pequeña, va a dar la potencia más alta que nos dijeron que era 1200 vatios. De forma similar, la resistencia equivalente 3 es la más grande y esta, la más grande, tiene que dar la potencia más pequeña. Y ya, ¿verdad? Con esto tenemos dos ecuaciones con dos desconocidos, ¿verdad? Las resistencias R1 y R2, y de aquí en adelante simplemente álgebra, ¿verdad? Dos ecuaciones, dos desconocidos, podemos sacar R1 y R2. Si empezamos a simplificar aquí, sería 1200 por R1 R2, 120 al cuadrado por R1 más R2. Aquí podemos sacar que R1 más R2 es 120 al cuadrado entre 300, así que esto lo podemos sustituir por 120 al cuadrado entre 300. Y esto nos daría que la multiplicación de R1 y R2 son 576. Ahora, si despejamos para una de ellas, nos daría esto aquí, ¿verdad? R1 más R2. Esto va a ser igual a 48. Y entonces, simplificando esto, nos daría una ecuación cuadrática. Que cuando despejamos para R2, nos da que son 24 ohms. Y si R2 es 24 ohms y la suma es 48, la otra tiene que ser 24 también. Así que en este caso, ambas resistencias son 24 ohms. Y aquí podemos posiblemente tener la suma y la combinación en serie en paralelo de esas dos resistencias. Pueden verificar que efectivamente las potencias dan, ¿verdad?, 1200 vatios y 300 vatios para estas configuraciones.